Muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Hemos recuperado el canal y aquí, como todos los martes, la dupla goleadora. Aquí les habla Patricio Nos desde Buenos Aires y Luis Medina desde Texas, Estados Unidos, o norte de México, podemos decir. Norte de Nueva España, Nueva España. sur de Estados Unidos. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Patricio, muy bien, muy contento de estar una vez más. Como siempre los martes estoy contento de estar contigo haciendo estos programas, pero más ahora que ya tienes de vuelta el canal. Un placer estar con ustedes. Me dieron un chachazo en la cola, pero ya estamos de vuelta acá. Sí. Y los problemas de conectividad. Yo no sé a qué se debe. Se dice que en realidad, como están haciendo las cosas tan mal en Argentina, dice que en un par de años nos vamos a quedar sin internet en la Argentina, vamos a viajar a la edad de piedra, voy a conocer a los Neandertal, en la medida que siga gobernando esta gente en la Argentina, que igualmente no tenemos mucho que envidiarle a los gobiernos de Estados Unidos y de España tampoco, ¿no? O de Francia. En Francia, viste, los franceses se han puesto un poquitito firmes. Pero bien, la idea con Luis es no solo hablar de la actualidad, sino hablar un poco de aquel orgulloso pasado español de los Estados Unidos. Y hoy vamos a tratar la figura de Fray Junípero Serra, y recuerdo aquí una frase de Walt Disney al presentar uno de los capítulos de El Zorro, donde dice: hoy vamos a ver el glorioso pasado español de California, y muestra un mapa de las misiones españolas. Sí. Era una serie que era bastante educativa. Y un día tenemos que hacer un programa especial sobre las misiones, como también sobre si Walt Disney era absolutamente norteamericano o tenía una pizca de sangre española. Viste que él hacía un viaje secreto a España siempre, a visitar una familia en particular. ¿Vos te das cuenta? Vivís en un barrio sencillito y al lado de esto está Walt Disney, que era toda una figura. Así que, y nunca nadie explicó, ni la familia ni él, por qué visitaba a esa familia. Bueno, hoy tenemos una figura muy particular, sí. Fray Junípero Serra. ¿Podemos decir, Luis, que Fray Junípero Serra es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos? Yo diría que sí. Y antes de comentar, si me permites, dame una licencia de 2 minutos nada más para agradecer el apoyo y pedirles, hablando de Fray Junípero Serra y de oraciones y misiones, orar también rápidamente por Colombia, que está sufriendo hoy estragos, y Tierra Santa, que también está en problemas. Pero bueno, ¿qué es lo que quisiera Fray Junípero Serra que estuviéramos haciendo? Yo digo que sí, ¿sabes qué, Patricio? Porque para empezar, es uno de los lugares donde primero se inician o se celebran las misas aquí en todo Estados Unidos, que fue el área de California conforme fue asentada. Trajo muchas ventajas a este lugar, de hecho, ayudó a civilizar. Ahorita, de hecho, vamos a estar hablando un poquito más de los detalles. Uno se preguntará, bueno, ¿por qué quiero hablar de Fray Junípero Serra? Una, porque es conocer de dónde venimos. Y como tú sabes, Patricio, si conoces de dónde vienes, pues sabes a dónde vas o a dónde no debes ir. Exacto. Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo dónde no hay que ir. Sí, exactamente, dónde no debes ir. Eso es importante. Ese es el éxito, no es por desviarme, pero ese es uno de los de la efectividad, pero que distingue mucho a la progresía por la propaganda. O sea, literal, reescriben la historia a base de fantasías, sabrá Dios, no me pero el punto es que funciona y confunden a la gente, y una vez confusos, pues es bien fácil manipularlos. Pero cuando tú sabes de dónde viene tu conexión, o sea, cuando tú dices, no, yo no soy chicano, no soy nada, o sea, yo soy hispano, aunque sea de Estados Unidos, hasta puedo ser anglo, pero esta es mi conexión. Literal, tengo una conexión, digamos, hasta España, o la Reconquista, lo que tú quieras. Pues es muy difícil que cualquier progre pirata te vaya a mover las tierras, o sea, tú estás muy estable. Entonces, por eso hacemos. Ahorita, lo que, ¿te acuerdas el año pasado, Patricio, que hubo el incendio de varias iglesias en California, misiones? También las estatuas de Fray Junípero Serra, o San Junípero Serra, fueron derribadas, ultrajadas, entre otras cosas más. Esto, mucha gente, a nosotros nos dolió bastante, pero también da la oportunidad, depende cómo lo veas, al menos yo lo veo así como cristiano, para hablar de quién fue Junípero Serra. Ahí vemos las imágenes precisamente, los vándalos, no tienen ni idea de lo que estaban haciendo.
¿Y por qué? Acá, perdóname, Luis, acá merita decir, perdona, los señores no saben lo que hacen, porque yo veo este salvaje, más el gordo ahí que festeja, yo no lo veo como gente muy docta, ¿no? Más ¿No? bien como un par de bestias, e incluso acá el absurdo de tratarlo de racista, Fray Junípero Serra, es la Sí. cosa más absurda que he visto, ¿no es cierto? Esas cosas que vos decís, son O cosas sea, hechas sin pensar, ¿no es cierto? Sin pensar. Pero bueno. te sigo, sigue explicando. Bueno, precisamente estas personas no lo hacen sin pensar, más los que lo financian, si saben prácticamente qué están haciendo. Aquí les voy a explicar antes de entrar a los detalles de aquí quién fue, porque todas esas cosas, es porque es relevante. Hay una idea que está muy fuerte aquí en el Nuevo Mundo, en especial en América del Norte, y se me hace que se está extendiendo también en Argentina, que es un indigenismo donde hay diferentes vertientes, todo, pero para resumírselos en cuentos cortas es todo lo que era precolombino era bueno, limpio, puro, casto, noble, loable, etcétera, etcétera. Todo lo que trajo el europeísmo, por así decirlo, incluido la cristiandad, pues fue un proceso de degradación de unas sociedades que eran pristinas de cuenta y cristalinas e ideales. O sea, era Kumbaya 24 horas al día y todos agarrados de la mano, que es completamente falso. O sea, Y Joan Baez tocando la guitarra todo el día sí, alrededor de un fogón. sí, de un fogón y las noches eran claras y no hacía frío. O sea, pues no. O sea, aquí vamos a decir un poquito la vida de las diferentes tribus. O Perdóname sea, si te reí. No me hacía frío. sale, me sale el Y no mexicano. hacía frío. Las tribus en California, ok, la acusación es esta. Fray Junípero Serra llegó y esclavizó personas y destruyó civilizaciones y las vidas locales o costumbres locales de los indios, que basado en la premisa que acabo de decir, como eran indios, eran buenos y todo era sano y alegría, amor y felicidad. Obviamente eso no es cierto. Para empezar a escribir, había varias tribus y dialectos indígenas en la Alta California, conocida hoy como California, y tenían un reto, Patricio, pues no se entendían entre ellos, para empezar. Entonces ya había habido intentos, vizcaíno, por cierto, de un extremeño, una vez más un extremeño fue de los que empiezan a hacer ahí historia en el Nuevo Mundo, en este caso fue vizcaíno, casi que 50, 80 años antes de Fray Junípero Serra, llega a lo que es actualmente California, el área de Monterrey, Monterrey se le conoce en inglés, Monterrey, California, no Monterrey, México, de donde es tu servidor. Y se dan cuenta que no se podían entender entre los mismos indios y estaban peleados a muerte, como se da en muchas otras sociedades. En lugar de tratar de aprender tantos dialectos que son diferentes, decidieron utilizar el español como la lengua franca, como lo fue el latín, vamos a decirlo así. Y aquí viene una clave, y esto es lo que me interesa hablar y discutir con ustedes en el canal, Patricio, que siento yo que fue, digamos, lo que dio paso a que fuera un éxito esta misión de Fray Junípero Serra, fue la vida monástica. Tú sabes que en Europa, con la decadencia del Imperio Romano, cuando llegan ahora sí bárbaros y todo, pues realmente fue la vida monástica que revolucionó todo. Inglaterra literal era un pantano, y no lo digo con afán de ser irrespetuoso, al contrario, un saludo al pueblo inglés, pero eran pantanos y fueron, de hecho el libro del paro liberal, que no te la cuenta, el primer tomo también te lo dice con más detalle, pero eran pantanos que los monjes literales los transformaron en valles, o sea, era algo increíble. Pero todo viene obviamente de esa orden monástica, ese pensamiento, esa manera de ver la vida. Bueno, acá aplicaron algo similar en lo que era California. Había tribus, era un desastre, en lugar de pantanos eran desiertos, no se llevaban bien. No voy a ahondar en detalles, Patricio, pero por ejemplo, voy a darte una idea de las cuales eran las prácticas. Eran cazadores, o sea, no eran sedentarios, eran nómadas. Y luego, si en lugar de tribus enteras, eran más o menos como clanes, vamos a ponerlo así, porque a diferencia de los mexicas, o sea, ya los aztecas, que sí tienen un orden, una estructura, acá era un poquito más loose, se dice en inglés, o sea, más flojo, más laxo, al grado tal de que cuando, por ejemplo, en un clan había demasiados hombres, pues uno la vestían de india, de mujer, y pues obviamente ya te has de imaginar las aberraciones que se cometían. O sea, eso se dieron cuenta los misioneros y varios exploradores. No tienen este concepto del orden natural.
obviamente se la pasaban la mayor parte del día pues colectando víveres salvajes, se le conoce en inglés como foraging, quiere decir que pues que si la perita del salvaje silvestre o lo que encuentres, vaya y cazando, no conocen mucho a la agricultura, entre otras cosas más. No quiere decir que sean malos, ¿ok? Nada más estamos distinguiendo los contrastes. Pero eso hace que estén trabajando todo el día. ¿Cuál es la diferencia o por qué Fray Junípero Serra fue tan importante a diferencia de los demás? Porque Fray Junípero Serra dijo, bueno, vamos a utilizar el español. Primero que nada, él era un maestro de teología en España y luego se viene a la Ciudad de México, se queda ahí como unos 15, 20 años, no me acuerdo, un tiempo largo y luego ya se va. Llega grande, perdón. Llega grande. Llega a los 55 años, no era un chico, ¿sí?, cuando vino a utilizar. Y medía 5 pies, 2 pulgadas, que ¿qué será? Será como 1,60 m y tantos, algo así. No creas que era alguien tampoco así grande, imponente, para que antes las personas eran un poquito más chaparritas, como quiera, pero aún con todo esto, él era chaparrito a pesar de los estándares. Pues total, empieza y dice, bueno, empiezan a conocerse, vamos a hablar mejor español, vamos a enseñarles español, ¿ok? Y empieza aquí una de las primeras leyendas negras, decir que obligaban a la gente a ser bautizada. No, no es cierto. Para empezar, no se los bautizaba hasta que fueran catequizados y luego ya decían, bueno, ¿te quieres bautizar? Ahora sí. Bueno, sí los bautizaban. Igual con los niños. Decían, ok, el niño obviamente se le catequizaba desde bebé, obviamente de niño, pero se tenía que bautizar y le decían al papá o los papás, oye, pues ¿quieres que bauticemos a tu hijo? Claro que sí, bautícenlo. Ok, muy bien. Cuando empieza a establecer las misiones, y aquí voy a hacer un paréntesis, una misión era obviamente donde trabajan ahí los frailes o los monjes, dependiendo qué, porque los monjes están encerrados, los frailes son los que van a salir, y dedicaban su tiempo a la ciencia, a la contemplación y al trabajo. Ora et labora, a acabar pronto. Los indios se empezaban a acercar, unos por curiosidad, otros por pues por nada más por ver qué había, otros porque tenían un interés, pero esa era la oportunidad idónea para empezar a evangelizar. Aquí es un punto muy clave, porque empieza una de las mentiras que empiezan a decir, no, pues arrimaban a las personas a las misiones. No era tan así, porque el indígena, el californiano, o alguna de las tribus, decía, oye, ellos comen 3 veces al día. Y además tienen una estructura, un horario, oran y además hacen cosas, estudian. O sea, era algo completamente desconocido para las tribus locales en la Alta California porque se la pasaban todo el día buscando alimento. O sea, no tenían tiempo de sentarse a contemplar, a planear, a la agricultura. No conocían las técnicas de agricultura que trajeron los europeos, entre otras cosas más. Entonces empiezan a llamar la atención y decían, bueno, en las misiones yo sé que me pueden dar en ese entonces lo que era la medicina, que era rudimentaria a comparación de ahora, pero era medicina. Me pueden dar medicina, me dan 3 comidas al día, me están enseñando a leer o a escribir, o sea, me están enseñando además del evangelio. Empiezan cada vez a arrimarse más y empiezan a aprender y a ser catequizados. Y ellos empiezan a tener un conflicto con su vida, digamos, tribal o anterior, antes de ser cristianos, por así decirlo. Entonces, cuando pasaban mucho tiempo las misiones y se decían cristianos, por así decirlo, a veces pues extrañaban a su familia, como todos, dicen, oye, quiero ver a mi familia, y les daban, por así decirlo, un permiso de 2 o 3 semanas, del tiempo que determinaran. Aquí viene un punto controversial que es gran parte de lo que está causando estos destrozos, que los progres están agarrándose de esto. Porque decía, bueno, ¿por qué tiene que pedir permiso el indio? Porque una vez que se salía, a veces sí regresaba, a veces no. Entonces, lo que mandaban las misiones, que por cierto eran los mismos indios quienes iban, la mayor parte de las veces porque las misiones tenían nada más literal 1 o 2 guardias, no había tantos españoles. Entonces, si buscaran los indios realmente arrasar, lo hubieran hecho, así como los mexicas, o sea, con Cortés y todo. O sea, si realmente fue un puñado de españoles, los hubieran barrido, aunque tuvieran, por más tecnología que tuvieran los españoles, los hubieran barrido. Bueno, acá igual. ¿Qué sucedía? Cuando a veces no regresaban, muchos de ellos caían otra vez en sus vidas precristianas, que obviamente se estarían condenando al infierno. Una vez, no porque fueran malos, a veces pues una vez más hacerse
o sea, si alguien es alcohólico y pues, una vez deja el alcoholismo, regresa a un bar, pues no es el mejor lugar para un exalcohólico. ¿Sí me explico? Bueno, acá es igual un indio que tenía pues costumbres no muy castas, vamos a dejarlo así, regresaba al clan, porque ni siquiera eran tribus, eran así como que clanes de 50, 70 personas, ¿no? Pues llegaba una vez más a las guerras, a la promiscuidad, o sea, no tenían un orden como nosotros, por así decirlo, o sea, nosotros cristianos, de que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Un matrimonio es hombre-mujer, la vida es familiar, el hombre hace esto, la mujer hace, o sea, roles, etcétera, etcétera. Entonces venían, digamos, a rescatarlo y eso fue lo que de ahí se agarran para acusarlo de esclavitud y que genocidio y cuanta cosa más. La otra cosa, ahorita te cedo la palabra para que nos expliques un poquito cómo la vida monástica revolucionó Europa, es que muchos se murieron. Sí, se murieron obviamente por enfermedades, como también muchos misioneros españoles se murieron. Y de hecho se murieron martirizados muchos de ellos también. O sea, las pérdidas en cuanto a proporción son similares, a lo mejor en cantidad no. Entonces de ahí viene toda esta controversia. Lo que sí es un hecho es que fue el primero que logró establecer 9 misiones con éxito, Patricio, que es la diferencia, con éxito, ahí a lo largo de la costa de California, actualmente California, y estas misiones fueron, digamos, los centros de acopio para los indios locales, que dicho sea de paso, los que vivimos acá o los que saben un poquito de esto, los indios de fuera de Mesoamérica se les conocía como los indios más bravos o salvajes, por así decirlo, hasta la fecha. También hasta por los anglosajones también tenían entendimiento de eso, eran bravos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, él establece esas misiones y por medio de esas misiones estuvieron civilizando, por así decirlo, a las tribus indígenas y gracias a ello pudieron conocer literal el concepto, por ejemplo, como el perdón. ¿Por qué? Porque ellos estaban peleando constantemente, no conocían ese concepto del perdón. Es falso esa idea de que vamos a regresar a la naturaleza donde todos éramos amigos, hermanos. No es cierto, se estaban literal degollando entre ellos mismos, guardaban mucho rencor entre las tribus porque se hacían mal unos a los otros. Llegan los franciscanos, llega Fray Junípero Serra, entre otros, y obviamente empiezan a introducir este concepto de, ¿sabes qué? Ama a tu enemigo, ora por él, perdónalo, que era completamente foráneo para ellos. O sea, no existía. Luis, yo quiero acá incluso que aclaremos algo, porque con el tema del indigenismo, se plantea el cristianismo como la religión del blanco. Yo no sé en realidad cuál es el color de piel de nuestro Señor Jesucristo. El día que esté frente a Él lo sabré, ¿no es cierto? Sí. No me ha sido dada la posibilidad de una visión beatífica de su rostro. Pero nuestra religión nace en Tierra Santa, en Medio Oriente. Sí. Y el europeo pagano, precristiano, también tenía costumbres similares al salvajismo que veíamos en Centroamérica. Sí. Es decir, el esclavizar a otro porque lo esclavizo, lo capturé y ahora es mío. ¿Sí? Pero ¿cómo vas a ser dueño de la voluntad de otra persona? ¿Y cuál es el problema? Yo soy más fuerte que él y era todo el concepto. ¿Sí? Y las luchas contra el moro eran terribles, porque cuando caían en manos de los musulmanes, también te esclavizaban y hasta el día que te reventase tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, y que esto plantea que nos debemos amar unos a otros. Así que eso fue también un cambio copernicano en Europa. Sí. Y también en Europa el trabajo de los monjes, San Benito de Nurcia, con su legión de copistas, logró rescatar todo el conocimiento antiguo. Por eso San Benito de Nurcia es el patrono de Europa, ¿no? Por el año 600 recopilar. Y eso permitió que en el 800 Carlomagno, con todos los conocimientos de arquitectura que había a lo largo de todo el continente, también los recopila y hace la Catedral de Aquisgrán, con lo cual se salva todo el conocimiento. ¿Sí? Y fíjate, la Catedral de Aquisgrán tiene 12 siglos y ahí está, ¿no es cierto? Todavía se sostiene y es bellísima. Entonces, eso tiene que tener una fuerte inspiración divina y una gran inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, el cristianismo cambia. Además, yo digo, este trabajo de amor de un sacerdote que había nacido en 1713, por ahí nació. Sí. Decir que este hombre se merece ser tratado racista es por lo menos de un grado de imbecilidad. Entonces, acá cuando vemos las 9 misiones, primero la de San Fernando,
rey de España, ¿no? Rey de San Castilla y León. Diego. Por eso hoy tengo la bandera de Castilla y León. Sí. La de San Diego, San Carlos Borromeo, San Antonio de Padua, De Padua, el Arcángel San Gabriel, San Luis, su obispo de obispo, Tolosa, San Juan ¿no? de Capistrano, creo que es, ¿no? Sí, Santa sí, Clara de Asís y San Buenaventura. Por sí, eso habrás notado, hoy puse nada más que la bandera de Castilla y León, y como ves, ando muy castellano, en con rojo, y castellano, muy leonés también, que ¿eh? el león El es león. rojo. Por supuesto que me pongo la carapela argentina, porque estamos en fechas patrias en la Argentina, que como sabemos son bastante criticables en su origen, pero bueno, yo creo en eso, de alguna manera hay que sumar todo para que no queden baches en la historia, ¿no es cierto? Y otra cosa que te quería analizar contigo, y ya te dejo hablar, es la belleza de esta misión. Hay un montón de imágenes de misiones, pero fíjate, están con esa triple fila de campanarios. Yo me Sí, imagino a los niños escuchando esas campanas, llamando a rezar, y la idea que entendió el perdón, la idea de amarse unos a los otros, y de que Cristo está en la Eucaristía. Me imagino que a la hora de la comunión, no me sería extrañar que algunos entre ellos indios se hayan peleado por alguien que comulgaba primero, ¿no? Los sacerdotes tienen sí. que haber trabajado mucho la catequización, pero saltar de no saber construir o andar semidesnudos, porque Fray Junípero Serra, por 1769, creo, vio indios que todavía andaban desnudos, es decir, está Sí. en un estado prácticamente como hombre de las cavernas, a ver toda esta belleza. Pero ¿cómo no se van a hacer cristianos? Entonces, realmente, esto es una injusticia que no tiene nombre y demuestra maldad e ignorancia, porque esta belleza que vemos aquí es innegable y esta bondad tampoco se puede negar, ¿cierto? Es por algo, digo, no es por nada, mejor dicho, que la atacan muy fuertemente. Si te fijas también, desde un punto de vista más amplio, a la estrategia del maligno, por así decirlo, aquí en Estados Unidos, es atacar muy fuertemente todo lo que refleje la gloria de Dios directa o indirectamente. Por darte un ejemplo, la ciudad, que por cierto fue fundada por españoles, pero digamos, Los Ángeles, o sea, el mismo nombre lo tiene, es una de las cunas del progresismo aquí en Estados Unidos, igual que San Francisco, igual que San Luis, Missouri, en honor al rey San Luis, rey de Francia, que está muy bonita la ciudad, entre otras más, por así decirlo. O sea, es una manera de tachar o enlodecer, vamos a decirlo así, todo lo que refleje, aunque sea tenuamente, la gloria de Dios. Entonces estamos viendo esto igual con pues, Fray Junípero Serra, donde empieza a dejar un legado. Ahora me preguntan, hubo obviamente personas donde estaba Fray Junípero Serra, pues que no eran de buenas intenciones, claro, como lo sé en todos los lados y lo ha habido en toda la humanidad. No eran la mayoría, ni siquiera a gran medida, pero pues como decimos en México, Patricio, en todos lados se cuecen habas, o sea, en todos lados vas a encontrar, como dice el dicho, prietitos en el arroz. Entonces, así como estamos viendo esto, pues es la historia de la humanidad más que de una religión o una nacionalidad en sí. Empieza a avanzar. Uno de los detalles que a veces los fuentes dicen, bueno, ¿por qué se tardaron tanto en llegar a la Alta California? Bueno, porque al principio habían hecho varias misiones, expediciones y pues como que no han tenido mucho éxito, una vez más lo reitero, por el cuestión del idioma. No era una lengua pues en gran cantidad, por así decirlo, entonces era muy difícil aprender cada uno de los dialectos y empezar a evangelizar hasta que fue Junípero Serra quien trajo este concepto del español como fue el latín, o sea, como lo he dicho al principio. La otra fue que en 1600 este vizcaíno, el extremeño y todo, empezó a llegar ahí, puso unos récords y todo, y después, no mucho tiempo después, Rusia y también los ingleses empezaron a echarle el ojo a lo que es la Alta California y los españoles dijeron, nosotros tenemos el derecho legítimo a todas estas tierras, mira, aquí tenemos explorado, lo que convirtió, por cierto, a los mismos indios locales y a las personas en embajadores o en emisarios de la corona española. Otro mito que las personas una vez más achacan donde fue opresión y esclavitud. No, España, olvídate si tuviera el corazón o no, que yo sí creo que tenían ese corazón evangelizador como imperio, pero aún no fuera así, le otorga por necesidad, o a lo mínimo, yo pienso que es más virtud, pero vamos a dársela si quieres al progre, necesidad de decir,
estos son españoles. Al tú quitarme California o tratar de invadir California, estás atentando en contra de mí porque yo tengo ciudadanos ahí actualmente y aquí están los récords de estos ciudadanos. ¿Ok? Lo que hizo pensar dos veces a Inglaterra y a Rusia. El resto ya sabemos que es historia en cuanto a esto se refiere. Entonces, desde ahí empiezan. La otra fue que sí quiero enfatizar un poquito es cuando muchos indios se murieron y sí perdieron su estilo de vida, fue gran parte por enfermedad y no por esclavitud o un tipo de abuso. Es muy fácil, Patricio, asumir que el acceso a la medicina moderna que tenemos actualmente, con sus virtudes y defectos, ha sido siempre así. No es cierto. O sea, ahorita literal nos podemos dar el lujo de atacar a doctores que son charlatanes, evidentemente, que los vemos en televisión. Antes no era tan fácil, no existía mucha, aunque hubiera conocimiento, no había las herramientas, ahorita sí. Entonces, no había ese concepto inmunológico en esa época y cuando empiezan a salir, obviamente, pues se mueren personas. Como se murieron muchos en el viaje, en el trayecto al Nuevo Mundo, se murieron de enfermedades tropicales también, o se murieron martirios. O sea, eso es lo que sucede cuando civilizaciones empiezan a forjar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Entre, digamos, la civilización que dejó Fray Junípero Serra y, digamos, contrastémosla con otro, o sea, no sé, los franceses. Ni siquiera vamos a hablar de los ingleses porque ya hemos hablado mucho de ellos, pero digamos los franceses. Pues el impacto francés en Quebec es muy limitado. No quiero decir que sea malo y todo, pero es muy limitado. No alcanza a evangelizar al mismo grado que lo hicieron los franciscanos, una vez más, o los españoles, por lo menos los franciscanos. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos de María de Ágreda? Bueno, los primeros que se toparon con los indios cumanos fueron franciscanos también, dicho sea de paso. Entonces, es esta misión de tratar de evangelizar y cristianizar siempre estuvo muy presente en Fray Junípero Serra. Iba a la Ciudad de México, que era obviamente enfrente del virrey, a apelar constantemente por fondos y a veces le dicen, oye, sabes que no tenemos dinero ahorita, o sea, para ese tipo de expediciones, porque Fray Junípero Serra decía, no me alcanza, necesitamos más. Es que dice, hay muchas almas. En un lapso de 50 años, para que nos demos una idea, se llegaron a bautizar 101,000 y fracción de almas. O sea, son números increíbles. Estás hablando de 100,000 personas en un lapso de 50 años en una tierra como California. No estamos hablando de Aztlán, no estamos hablando en desierto. Se bautizan más de 100,000 personas. Es increíble. O sea, muchísima gente estamos hablando del siglo XVIII, ¿eh? Sí, no lo puedes hacer a base de garrotazos. ¿Sí? Logísticamente es imposible, Patricio. Sí, evidentemente eso no tiene nada que ver con... Esta gente lograba descubrir... A ver, lo mismo que le pasó al Galo el día que conoció el cristianismo. Se dieron cuenta que había una diferencia enorme entre un sacerdote católico y los druidas. Sí. Notó, pero es como que, viste, empezar a ver un biplano y un caza moderno, qué sé yo. El hombre ve las dos cosas y se da cuenta, ¿cierto? Que hay una diferencia gigantesca y que tiene que ver, yo lo noto incluso, vos sabés que hoy en este momento que hay tanta persecución a la iglesia, que se te meten las misas modernas reciben menos respeto de la fuerza pública que la misa tradicional. De alguna manera se da cuenta el policía en su ignorancia, obviamente policías que son católicos bien formados y se dan cuenta y son respetuosos, ¿no? Pero hay otros que... Y se dan cuenta que hay una diferencia gigantesca, ¿no es cierto? O te das cuenta también ver una bellísima iglesia con una misa mal celebrada y decir, acá pasó algo, acá tiene que haber pasado algo. Hablando de... Y el caso de esta gente también. El rey Felipe hizo una defensa también de Junípero Serra. Dijo, mi antecesor Carlos III lo envió para integrar estos pueblos dentro de la civilización. Ese ha sido. Claro. Habló de civilización, no habla de religión nunca, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo menos es algo, ¿no es cierto? Sí, y eso es algo muy importante que recalcar porque se está tratando de tergiversar esto que no es, primero que nada, como tú sabes, la historia es compleja, o sea, a veces no es tan sencillo como te lo ponen varios youtubers. La otra es, los hechos no lo respaldan, o sea, la verdad, eso es evidente, o sea, el legado que dejó tan importante para
toda la comunidad ahí en California, literal fue el que trajo la civilización, o sea, ahora sí como dice, pero por medio del cristianismo, que ese es el factor que muchos dejan afuera cuando hablamos de este tipo de empresas. Es muy importante también con Fray Junípero Serra destacar que él, por cierto, fue tan importante su labor que obtuvo una dispensación papal, o sea, literal desde la Santa Sede, para confirmar, para administrar el sacramento de la confirmación. Para los que no saben, les recuerdo que la confirmación la tiene que ser un obispo, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Usualmente aquí en Estados Unidos se hace en Pentecostés o se hace también a veces durante Pascua, ¿verdad? Usualmente es Pentecostés, cualquier día, pero tradicionalmente mucha gente lo trata de hacer en Pentecostés. Bueno, usualmente es un obispo, pero como no había obispo, eran tan pocos los frailes que había acá, que él obtuvo ese permiso desde la Santa Sede para que él pudiera confirmar y se la pasaba viajando a las diferentes misiones, obviamente monitoreando lo que estaba sucediendo, cómo se trataban a los indígenas y también para confirmar personas que se estaban convirtiendo. De hecho, era una estrategia brillante porque él ponía la misión. Imagínate que llegaban y se sentaban y estaban a construir y luego la gente se acercaba. Bueno, había usualmente una misión que te gusta, 2, 5, 10 a lo mucho, o sea, no había los suficientes frailes, o sea, no vas a poder llegar a toda una comunidad más allá de que te gusta unas de 10, 15 millas a lo mucho, o sea, 30 kilómetros a lo mucho, o sea, ya estoy exagerando. Entonces, ¿cómo se evangeliza? ¿Cómo se empieza a evangelizar el cristianismo en la era post-apostólica? Los mismos indios empezaron a evangelizar y a traer a personas a las misiones. Entonces, cuando era tanto, iba Fray Junípero Serra y cuando ya estaban nuevamente bien catequizados y toda la cosa, o sea, y empezaban a confirmar. Era un énfasis, a diferencia de otros, que Fray Junípero Serra sí era muy celoso de, o sea, él buscaba que sí estuvieran bien catequizados, dentro de lo que cabe, obviamente, no era fariseico, pero sí estaba buscando que se les educara bien y que supieran lo que estaban haciendo como cristianos. Ese proceso de cristianización en las tribus de indios del norte es muy radical, porque usualmente nosotros tenemos el contexto del indígena de Mesoamérica, que es un indígena civilizado. O sea, a final de cuentas, Cortés llegó y se topó con una civilización que tenía costumbres muy atroces y todo. Bueno, está bien, pero había un orden, por así decirlo, había un tipo de ley, un códex ahí de ley y todo. Bueno, acá no, o sea, estamos hablando de tribus que vivían en completo salvajismo y en constante guerra, que nadie les importaba. O sea, entre los mismos indios, fue él quien prácticamente les hace ver, oye, estas son almas de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron los ancestros españoles cuando llegaron a Hispanoamérica, a final de cuentas? Entonces, se vuelve a repetir esa historia. El legado lo vemos. Vemos, por ejemplo, ahorita California como un estado muy bonito y todo, pero es porque se dejó esas semillas de civilización y por medio de la fe plantadas con Fray Junípero Serra. O sea, California no sería lo que es actualmente si no hubiera empezado todo por ese esfuerzo de Fray Junípero Serra. Si no hubiera sido, pues, obviamente, un desierto desolado donde nadie le pone atención. ¿Qué te iba a decir? El rey estuvo, ¿no es cierto? Felipe VI en California. Ahora, esta locura que vemos así de vandalizar, ¿estos son realmente hispanos o son de Black Lives Matter o algún otro grupo subversivo? O la misma comunidad hispánica a veces reniega. Mira, me gusta utilizar el término que una vez lo sugirió Vicente Ferrer, liberal progress, y ahí acaben de todos. O sea, son progress o liberales, como se le conoce aquí en Estados Unidos, que yo sé que tienen diferentes definiciones fuera de aquí, pero es este mismo grupo de disidencia. Está conformado principalmente por los de Antifa y Black Lives Matter, ¿ok? O sea, no son tantos hispanos. Sí hay, obviamente, sí hay y hay un buen número, pero la mayor parte vienen realmente de Antifas, que quiere decir que son blancos progresistas, y los de Black Lives Matter, que son afroamericanos principalmente, que están tratando de destruir. El único requisito, si vamos a ser francos, honestamente, el único requisito
para que les dé la excusa, entre comillas, legítima, que no lo es, de derribar ese estatus, es que Fray Junípero Serra era blanco, o sea, porque era europeo. Ya ese es el pecado capital de decir, es europeo, por lógica, fue un abusador y se tiene que derribar. Una vez más, para empezar, no es cierto. Segundo, están confundiendo mucho del fruto que dejaron otras civilizaciones, ¿ok? No la civilización española, que no estoy diciendo que los españoles tampoco hayan sido santos y muy perfectos, pero vamos a ser honestos, España sí nos dejó una riqueza cultural increíble, envidiable, que literal hasta la fecha sigue vigente, por más que sea desmeado, y es literal el único refugio que hay para el mundo occidental, que es el hispanismo, y eso fue producto de España. Todas las demás civilizaciones, la holandesa, la inglesa, la francesa, incluso la poca que llegó a ser alemana, o sea, no dejaron huella. Escúchame, acá nos recuerda Andrea von Lindemann, existen rutas sobre misiones españolas en Estados Unidos, las 21 misiones de California, desconozco si México también, pero el público español suele desconocerlas. Sí. También existen las grandes rutas como la ANSA Trail, la All Spanish Trail, a modo de Camino de Santiago, perfectamente acondicionadas. Realmente todas esas misiones habría que recordarlas y conocerlas bien, ¿no? Sí. María Lucila dice, hablando de tantos pastores que llevan a miles de almas a Dios, hoy todo lo contrario, vimos una confusión tal que llegamos al gravísimo hecho histórico que aconteció en Alemania. Sí, mejor ni hablar de lo de Alemania porque ya es una vergüenza. Acá nos recuerda también San Isidoro de Sevilla, 560 después de Cristo, es una figura brillante dedicado también a copiar textos. Sí. ¿Por qué se ha elegido San Benito de Nursia? Bueno, ahí habría que analizar bien las características de ambos. Presumo que porque cada uno tenía méritos parecidos, que coinciden en lo mismo, pero deben haber hecho alguna acción distinta, por lo cual San Benito ha sido considerado patrono de Europa, ¿no? Sí. Pero bueno, son las distintas características. También hizo la Biblia políglota. ¿Qué te iba a decir? ¿Habrá posibilidad de que los hispanos se den cuenta? Porque, a ver, cuando yo veo esta belleza, discúlpame, no puedo negarla, Me hace acordar, mira, te voy a contar un detalle, creo que te lo he contado alguna vez, una película de Burt Lancaster que hace de un cowboy, un cazafortuna del siglo XIX, ¿no? Y entra en una iglesia protestante y el pastor le dice, usted es medio irreverente cómo camina dentro de la iglesia, ¿no? De este templo. Es que yo estoy acostumbrado a esas iglesias del sur de California, que son iglesias para entrar de rodillas. Esta no, esta es una iglesia para entrar de pie, marcando la diferencia entre una iglesia católica y un templete de alguna secta, ¿no es cierto? Notando la gran diferencia. ¿El hispano norteamericano valora todo esto? Ahorita todavía no, pero está empezando a haber cambios. Y esto es lo que me encanta a mí hablar constantemente. Yo sé que muchos a lo mejor les han de cansar, pero yo veo esperanza. Una vez más, es una paradoja o justicia poética, como quieras ver, el hecho de que el refugio de la hispanidad está siendo en Estados Unidos, donde estuvo originalmente y ahorita está convirtiendo en esa luz, mientras que Occidente, si utilizamos de hecho la analogía del Señor de los Anillos, la película, cómo Mordor está oscureciendo, va avanzando, bueno, la hispanidad es ese último punto de resistencia. Yo creo firmemente que no solo va a resistir, sino que va a conquistar con la ayuda de Dios, reitero, no porque seamos virtuosos, sino porque Dios nos está agraciando. La gracia es un regalo, o sea, no la merecemos. Entonces, yo veo mucha esperanza. Y tú dar ejemplos concretos, ¿ok? Vamos una vez más al pasado. En la historia de la cristiandad, fueron los monjes quienes revolucionaron Europa, quienes civilizaron Europa, si somos francos y honestos. O sea, y una vez más, fueron monjes quienes evangelizaron México, o toda Hispanoamérica también, quienes trajeron orden, con mucho énfasis hacia Dios, no solo conocimiento científico, pero un avivamiento espiritual. Es muy común ver en las redes sociales
la narrativa de o es propaganda lo que vas a ver en los medios masivos, o si son medios alternativos vas a ver todo es tragedia y estamos condenados y se va a caer el mundo y se va a acabar, ya, o sea, o ese tipo de refugio aislado, ya no me quiero, o sea, siempre hay esperanza. ¿Y aquí, a qué me refiero? Hay una misión de franciscanos, por ejemplo, ahorita en Oakland, California, acaban de sacar un video, está en inglés y todo, donde se está viendo en comunidades muy desoladas, se están empezando a reconstruir, están haciendo, digamos, un mini monasterio en medio de la ciudad de Oakland, que es una ciudad que está muy desfavorecida. Estamos viendo esa conexión hispana. A mí me contactaron la semana pasada, el viernes creo, o el sábado, no me lo vas a creer, Patricio, una mamá americana, o sea, anglosajona, me dice, oye, vi un video que hiciste en un canal con inglés y me interesó mucho. Dice, yo tengo a mis hijos que les hago el homeschool, que usualmente esas familias tienen bastantes hijos, estamos hablando de, usualmente, de 3 a 5, 6, 7, o no bastantes, ¿no? Pero no sé cuántos hijos tenga. Total, me dice, este año me toca enseñarle a mis hijos la historia de los Estados Unidos con España. Dice, ¿qué libros me recomiendas en inglés? Y yo obviamente le paso una bola de links que tengo de libros en inglés, como el Tree of Hate, y que se los que hemos hablado aquí en varios programas. El árbol del odio de Philip Powell. Philip Powell. Creo que lo hemos subido a nuestro portal comunidadhispanista.com. Si no, voy a pedir a ver que lo organicemos ya rápidamente. Pero el árbol del odio de Philip Powell es un libro excelente para analizar. Tengo otro sobre los comanches e Hispanoamérica, también es muy interesante. Bueno, vimos lo de los indios cumanos y Santa Ágreda, la historia de Jerónimo, ¿no es cierto?, que también plantea muchas cosas, y el libro de Charles Loomis, ¿no es cierto? Charles Loomis también es excelente, ¿no es cierto? Algunos dicen que no es una gran pluma, pero sí describe muy bien ese oeste y sudoeste de los Estados Unidos, ese oeste español. Dice, me encuentro con indios que viven en viviendas, son amables, hablan español y rezan a Jesucristo, ¿no es cierto? El país es todo un mundo, toda una curiosidad, ¿no es cierto? Y él valoriza todo eso, ¿no es cierto? Él sabe, tiene un instinto para percibir un sensum fidei, para percibir una civilización oculta detrás de eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Y así yo veo, por ejemplo, esa semilla que plantaron los franciscanos o los jesuitas o quien haya sido en comunidades, en este caso, como estamos hablando de Junípero Serra, estos franciscanos en Misiones, en California, en un territorio que es vasto, California, que ahora es más chico que el original. California es el segundo estado más grande, el tercero, perdón, de la Unión Americana. El segundo es Texas, o sea, y no están muy lejos. Son estadios vastos, territorios grandísimos, ¿no? O sea, me toma 8 horas, Patricio, salir de Texas y me voy de todo al sur. O sea, es un territorio grandísimo, nomás estamos hablando de un estado. Entonces, una semillita de fe y de esperanza por alguien que estuvo convencido que hay que evangelizar almas. Mira todo el fruto que rindió. Estamos viendo, pusiste las imágenes de las campanas y todas las iglesias muy bonitas. Aquí igual con internet, nosotros los hispanos en Estados Unidos estamos plantando humildemente con nuestros defectos y todo, esas semillas donde no solo se está preservando ese legado hispánico, va a florecer con la ayuda de Dios. Entonces yo le veo mucha esperanza. Una de las razones por la cual yo creé hace ya que 5 años más o menos Reconquista Network, cuando empecé, era eso. Decía, necesito en la red que exista algo que rinda fruto, que sea algo que sea agradable. Porque para encontrar a gente enojada, gritona, histérica, pues mejor veo un programa de deportes. O sea, entonces, ¿a quién le va a traer eso? Luis, mira, vos sabés que hace pocos días una historiadora italiana, Angela Pellicchiari, excelente profesora romana, me mandó un borrador de un libro que quiere publicar que se llama Una historia única, que es la historia justamente de España, ¿no? Pero también explica muy bien cómo el cristianismo no es la caída, sino que permite y Lord Belloc también dice algo parecido, que es cuando Roma llegó a su madurez, adhirió al cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si Estados Unidos madura como país y pasa por esta tormenta, este enfrentamiento interno, donde ganarán buenos o malos, si ganan los buenos, no te extrañes que pasen distintas cosas. Una es
o que se mantenga como país unido y redescubra el valor del cristianismo, Sí. o tal vez se fragmente, como le pasó al Imperio Romano, y las distintas partes adhieran también a ese cristianismo y se den cuenta que ese es el elemento que los puede mantener de alguna manera unidos, aún en una fragmentación, ¿no es cierto? Es decir, Sí. tenemos una cultura común y sobre eso tenemos que trabajar, porque si no, caemos en el más grado de salvajismo en lo que ha caído hoy Occidente, Sí. donde realmente las cosas que nos plantean, las leyes contra la vida que estamos viendo en todo Occidente. Recuerdo hasta ese discurso de Vladimir Putin diciendo, no puede ser que hoy en la locura de la Europa atlantista haya un partido político que presente como plataforma política en la defensa de la pedofilia, dice. Sí. Pero ¿dónde han llegado? No, ¿Eso no, es un no. avance? ¿Eso es que la sociedad avanzó? Porque por lo general yo diría que hemos caído en los peores pecados de Pompeya o de Sodoma y Sí. Gomorra, y Sí. sabemos cómo termina eso, ¿no es cierto? Dios termina destruyendo cuando una sociedad, el alma de una sociedad se convierte en suciedad y en sociedad, porque ya viven como animales, ya directamente Dios oculta su rostro y no quiere saber más nada. Así porque No. Sodoma, Gomorra, Nínive a punto de ser destruida, Pompeya, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que esas ciudades habían llegado al colmo de la degradación. Entonces, cuidado, porque Occidente está llegando a una degradación y los países de Europa Central y Oriental, antes comunistas, están luchando contra esa degradación y curiosamente crecen y tienen por lo menos mayor perspectiva de vida, ¿no es cierto? Hoy Sí. los húngaros tienen un proyecto de vida. ¿Cuál es el proyecto de vida hoy de un francés? Y ver si va a sobrevivir a una guerra civil contra el El Islam, Islam. que ya está como hipótesis y conflicto, ya está plantado en la sociedad. Sí. Bueno, para ir cerrando la historia de Fray Junípero Serra, ¿cuál sería el último legado que podemos rescatar de todo esto? Bueno, primero que nada, el legado que podemos rescatar de Fray Junípero Serra es que erradicó, entre muchas cosas, violencia intratribal o intraclanes, por así decirlo. O sea, trajo orden, trajo el evangelio. Y eso es importante. O sea, la presencia de Cristo literal fue gracias a Fray Junípero Serra, porque los monasterios, y aquí voy a aprovechar para recordarles algo, nos pueden cerrar las iglesias y eso es muy doloroso, ha sido muy doloroso, pero los monasterios siguen ofreciendo misa aunque no estemos presentes, entonces no pueden acallar la voz de Cristo, a final de cuentas. Entonces, ese fue uno de los legados que dejó, plantó a Cristo, sigue presente ahí por más que siga siendo atacado. Entonces, vamos a retomar eso que nos dejó ahí. Obviamente, a aprender las técnicas de evangelización. Para Junípero Serra salió y se topó con los indios, no se quedó encerrado, o sea, él puso unas órdenes y parámetros, pero él fue a conocerlos y fue a servirles. Bueno, nosotros ahorita como hispanos estamos siendo esa luz del mundo para servir al prójimo, un occidente que está, como tú dijiste, en decadencia. Y aquí me voy a permitir hacer una nota rápidamente. Cuando usualmente vemos y tratamos de comparar, que es un error para empezar, de que el legado de los países anglosajones son más ricos, por así decirlo, más prósperos que los hispanos. Para empezar, es fallido ese argumento porque si vamos a considerar a los anglosajones, hay que considerar a la India, hay que considerar Pakistán, Nigeria, etc. O sea, vamos a hacer... ahí ya cambia el balance, va, bueno. Pero si te la doy, vamos a decir que no quieres excluir, nada más quieres dejar a los 5 ojos, ¿verdad? Que son Canadá, Nueva Zelanda, Australia, etc. Bueno, ok. A lo mejor materialmente hablando, podrán tener ahorita mucho éxito, pero es una manera muy miope de verla, un materialismo puro y duro, que es lo opuesto a nuestra vida como católicos. Nosotros no somos superficiales o materialistas, entonces se está viendo. Es una sociedad que importa prácticas paganas como el yoga o el reiki o como se diga, otras cosas más, a costa de su alma. Ganó prosperidad, ya no va a misa o no va ni siquiera a la iglesia protestante, pero sí va al juego de fútbol americano el domingo. Déjate pregunto, ¿ese es el legado que tú quieres para tus hijos? Obviamente no. Entonces, ahorita nosotros, antes de que se me acabe el tiempo, tenemos una oportunidad de empezar a evangelizar. A lo mejor no podemos hacerlo tan duro como lo hicieron antes en las calles, pero lo podemos hacer por internet. Entonces, es aquí donde podemos aplicar esos principios que hizo Fray Junípero Serra, de traer orden, estabilidad, belleza, por medio de las redes sociales. ¿Y quién mejor que nosotros para tomar esta oportunidad actualmente? Bueno, primero quiero agradecer a Javier García Bracho,
su generosidad, y a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros, ya saben, los pueden hacer el super chat o entrando en comunidadhispanista.com, donde además se puede anotar el curso de latín. Y mañana no se olviden entrar en Reconquista Network a las 2 de la tarde y seguir toda la saga de consagraciones que está haciendo mi querido amigo Luis. Acá me preguntan qué opino sobre la reunificación de Puerto Rico con España. Yo tengo un video en mi canal sobre la reunificación, en base a un discurso que me pidieron los reunificacionistas de Puerto Rico en un congreso que hicieron en Granada. Había reunificacionistas de Puerto Rico, de Cuba y obviamente peninsulares. Y el discurso lo titulé La ñ por todas partes. Incluso si lo ponen en Google para leerlo tranquilo, La ñ por todas partes, por Patricio Laus, lo van a encontrar y espero que les guste, ¿cierto? Así que Javier, muchísimas gracias. Y todos aquellos, ya saben, pueden colaborar poniendo like, suscribiéndose, compartan, tocando la campanita para que les lleguen las suscripciones, pero los likes nos sirven muchísimo y por supuesto siempre digo el valor de una taza de café o de un paquete de cigarrillos viene muy, muy, muy bien. Así que, ¿qué opinamos sobre la reunificación de Puerto Rico con España? Queremos toda la reunificación de una manera o de otra, de la manera que sea posible, ¿no es cierto? Tal vez sea con alianzas, como sea, pero de alguna manera me gustaría que de alguna manera volvamos a ser hermanos de una manera o de otra. Luis, Fray Junípero Serra, creo que está en proceso de beatificación, ¿no es así? Sí, si mal no he entendido, está en proceso de beatificación, más no me citen, voy a confirmar ese dato más adelantito, pero sí. Vivió entre 1713 y 1784, un hombre que realmente dio su vida y realmente llevó el mensaje, yo diría que Fray Junípero Serra, junto con todos esos frailes franciscanos y también otras congregaciones que hicieron muchísimo. Ahí agradezco a Sergio Restrepo, un amigo mío que es de la Asociación Sefaradí Norteamericana y me mandó todo un trabajo que hizo relevando el aporte de los misioneros católicos en el estado de Georgia. Sí. De hecho, curiosamente, y Sergio es separado, sin embargo, es un trabajo muy, muy lindo. Yo creo que todos esos frailes franciscanos tomaron el testamento de Isabel la Católica, para mí que se lo copiaron, se lo pusieron en un papelito bajo la manga y andaban con ese testamento como un impulso, y cuando tendrían ganas de fallecer, lo volvían a leer y adelante. Y si se cansaban, volvían a leer el testamento y dale para adelante. Yo creo que si todos los hispanoamericanos y los españoles peninsulares tomásemos ese testamento y digamos, esta es nuestra carta magna, esta es nuestra carta fundacional que nos convierte en una misma civilización, pero caramba, qué fuerza que tendríamos, ¿no? Como dijo Pío XII, denme un ejército que rece el rosario, lo hará invencible, ¿cierto? Entonces, me parece que hay que rescatarlo, ¿eh? Acá, como dice, muy poca gente de España sabe la historia de Fray Junípero Serra, hay que levantarlo. Acá dicen que fue beatificado mira, en por San Juan Pablo II. 1988. A ver, pues mira 1988. Bueno, queridos amigos, por Juan Pablo II, mira vos, muy curioso. Y acá me nombran a Lord Chalfont, no sé quién es, pero vamos a buscar quién es la figura de Lord Chalfont. Querido Luis, espero que si a todos les gusta todo lo que hacemos sobre la historia de española al sur de los Estados Unidos, nos manden sus inquietudes, qué temas les gustaría que tocásemos, y Luis y yo los vamos a ir preparando. Vamos a preparar uno también sobre Disney, ¿te parece, Luis? Me parece perfecto. Hola, Luis, ¿te parece que hagamos uno sobre Disney y cuál era el pasado español de Walt Disney? Que creo que hoy se horrorizaría viendo lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? con sus dibujos, que ahora parece que todos los dibujos tienen que andar pidiendo disculpas. Luis, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo el martes que viene. Dios mediante, un abrazo a todos y recuerden que viva Cristo Rey. Se escucha, se nota, tenemos un problema, ay Dios, se me mezclan todos, tenemos un problema de conectividad bastante complicado. Luis, te mando un fuerte abrazo y nos vamos a ver el próximo
el próximo martes y a rescatar nuevamente este glorioso pasado español del sur de los Estados Unidos. Y muchísimas gracias y mañana a escuchar Reconquista Network. Hasta pronto.